my God. Voy a jugar de las... Nada más no hagas mucho ruido, porque si no... Bueno, vamos a iniciar. La primera unidad de cálculo vectorial es básicamente álgebra vectorial. Es decir, lo que ustedes ya saben trabajar por su curso de álgebra lineal. Entonces, pues no creo que tengan muchos problemas por aquí. Más que nada es recordar algunos conceptos, recordar algunas operaciones súper importantes que vamos a utilizar a lo largo de todo el semestre. Algo que quiero comentarles y quiero hacer énfasis en esto, chicos, es que, bueno, todas las materias de matemáticas son acumulativas. Es decir, que, por ejemplo, para esta materia yo necesito saber cálculo diferencial, pero para saber cálculo diferencial bien, yo necesito saber álgebra, geometría y trigonometría, geometría analítica. Y para saber bien álgebra, necesito saber bien aritmética. Y así sucesivamente. Entonces, lo que necesito que ustedes hagan ahora, sé que también ya hay mucho tiempo desde que salieron de la escuela, volver a agarrar un libro, eso no es malo. Y también creo que con lo que se dé aquí va a ser suficiente, espero yo. También también les recuerdo que ustedes pueden preguntar cuando ustedes tengan alguna duda. Eso es muy importante. Yo les voy a dar el espacio para las dudas. Entonces, pues traten de no interrumpir hasta que yo les comente. ¿Tienen alguna duda? Y con gusto les resuelvo estas inquietudes que tengan en algún momento. Bueno, vamos a iniciar ya formalmente con el curso. Bien. Hasta ahora nosotros sabemos que podemos contar, que podemos sumar, que podemos multiplicar, podemos dividir números. Sin embargo, siempre cuando nosotros sumamos o multiplicamos, siempre, lo hacemos sumando cosas que son de la misma especie. Por ejemplo, si yo voy a la tienda y llevo 10 pesos y me encuentro otros 20 pesos, pues esto va a hacer que yo tenga 30 pesos. ¿Y a qué me refiero con la misma especie? Que no puedo sumar, y se los dicen desde la primaria, peras con manzanas. Debo de sumar siempre pesos con pesos o las unidades que ustedes quieran, pero siempre deben de ser las mismas. No pueden sumar unas con otras. Incluso, por ejemplo, si yo tengo 2 centímetros y le quiero sumar 5 pulgadas, a priori yo no puedo hacer eso, porque son dos unidades de longitud. Sin embargo, son dos unidades de longitud diferentes, porque una está en centímetros, ustedes conocen los centímetros, y la otra está en pulgadas. Sabemos que una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Entonces, esto con esto, yo no lo puedo hacer. Entonces, ¿por qué les comento esto? Bueno, el primer concepto que quiero comentarles en este momento es un escalar. ¿Qué es un escalar? Un escalar vulgarmente se conoce como número,
y su manera elegante de decirlo, bueno, es un escalar. Entonces, de ahora en adelante, en lugar de un número, vamos a utilizar la palabra escalar. ¿Qué quiere decir escalar? Pues cualquier número. Por ejemplo, 5, el 10, el 1/3, el -7. Todos estos números que yo acabo de colocar aquí son escalares. Sin embargo, para que yo lo pueda llamar como tal escalar, debe de cumplir una condición muy importante. ¿Cuál es esa condición? Debe de tener una unidad de medida. En el ejemplo pasado, yo les dije, bueno, son escalares. Bueno, no les dije que eran escalares. ¿Son pesos o son centímetros o son pulgadas? ¿Cuál era la unidad de medida? En la primera, la unidad de medida era el signo de pesos. En la segunda, la unidad de medida era centímetros. Y en la tercera, la unidad de medida eran las pulgadas. Entonces, estas cosas que están aquí en este recuadro verde se llaman cantidades escalares. Las cantidades escalares son viles números, números que tienen una unidad de medida. Eso es algo muy, muy importante. ¿Puedo sumar escalares? Sí, puedo sumar escalares, siempre y cuando sean de la misma especie. Es decir, puedo sumar 3 centímetros con 10 centímetros. Puedo hacer eso y esto me va a dar un resultado de 13 centímetros. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Bueno, esto para mí se me hace un concepto bastante sencillo, el concepto de escalar. Sin embargo, existen otras magnitudes. ¿Qué otras magnitudes conocemos? Y bueno, aquí hacer énfasis en que estamos hablando de magnitudes físicas. ¿Por qué magnitudes físicas? Al menos con estas. ¿Por qué magnitudes físicas? Porque representan una unidad física. Esta cosa de por acá representa una unidad física, la unidad física de la longitud. Por ejemplo, el tiempo en que se mide. El tiempo se mide en segundos y el segundo también es una cantidad escalar. La masa, ¿en qué se mide? La masa se mide en kilogramos y los kilogramos son también una cantidad escalar. ¿A qué me refiero con cantidad escalar? Que si yo tengo 5 segundos más 6 segundos, yo puedo sumarlo tal cual y esto me da una cantidad de 11 segundos. O de 3 kilogramos más 9 kilogramos, puedo sumar esto y el resultado me va a dar 12 kilogramos. Estos son los escalares, siempre acompañados de una unidad de medida. Otras unidades físicas que no son escalares, es decir, que no se pueden sumar tal cual, no siguen la regla de la suma, de la multiplicación, de la división, se conocen como cantidades vectoriales. ¿Cuáles son las cantidades vectoriales? Las cantidades vectoriales son aquellas cantidades que necesitan de una representación geométrica para poder sumarse. Por ejemplo, ustedes seguramente de álgebra lineal ya saben que un vector es esto que está por acá. Un vector es un segmento de flecha dirigido. Esto que está aquí es un vector. Este punto que está aquí, este primer punto, se llama punto inicial del vector y punto final del vector. Y el vector tiene en sí 3 características muy importantes. La primera característica es la magnitud. ¿Qué se refiere con magnitud? Bueno, ¿cuánto mide de aquí para acá? A eso se refiere con magnitud. Esto que está por aquí se conoce como magnitud. Y esa magnitud está dada por una cantidad física. Recuerden que los vectores siempre representan cantidades físicas. ¿Qué cantidades físicas puedo yo representar con vectores? Bastante fácil. Por ejemplo, la velocidad, que se mide en metros sobre segundos, la aceleración, que se mide en metros sobre segundos cuadrados, la fuerza que se mide, por ejemplo, en newtons. Esto yo puedo manejar, estas cantidades y muchas otras puedo yo manejar con vectores. La primera característica, la magnitud, y la magnitud se representa con un número. Por ejemplo, 10 y aparte la unidad de medida. Vamos a suponer que esta unidad de medida es una unidad de fuerza. Se representa en newtons, perdón. Entonces aquí ya tengo un vector cuya magnitud es de 10 newtons. Esta es la primera característica. La segunda característica tiene 3. La segunda característica es la dirección.
La dirección hace referencia al ángulo con respecto a la horizontal que se mida este vector. En este caso, este ángulo nosotros lo vamos a representar con teta. Generalmente utilizan la letra griega teta. Entonces, mientras más, bueno, voy a borrar por acá. Entonces, el vector puede ser representado, recuerden ustedes, desde 0 grados, y si doy una vuelta completa, regreso a 360 grados. Entonces, un vector puede tener desde 0 hasta 360. Incluso puede tener más, porque puedo seguirme infinitamente. Sin embargo, para efectos de cálculo, solamente consideramos vectores de 0 a 360 grados. En este caso, este vector que dibujé por acá, este que está aquí, más o menos estaría en este cuadrante, estaría por aquí, pero no puede ser el único. O sea, el vector puede estar dirigido hacia ese punto, puede estar dirigido hacia acá abajo, también puede estar dirigido hacia acá. Entonces, ¿y cuál es el ángulo que voy a medir? Siempre vamos a medir, y esto grábenselo porque lo van a ocupar en estática, el ángulo que esté pegado al eje de las X, es decir, este ángulo para este vector, este ángulo para este vector, este ángulo para este vector y este ángulo para este vector. Siempre se mide el ángulo que está pegado al eje de las X. Por ejemplo, aquí debe de ser 20 grados, aquí voy a poner que todos sean de 20 grados. Obviamente son 20 grados diferentes, porque estos 20 grados no son los mismos que estos 20 grados. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, esta es la medida con respecto al eje de las X. Recordar que los ángulos siempre se empiezan a medir a partir de 0 grados. Entonces, si aquí tengo 20, sabemos que de aquí hasta acá debe de haber 180. Pero si le quito 20, entonces este ángulo, ¿cuánto debería de medir? Debería de medir 160. Pero este que está por acá son 20 grados después de los 180. Entonces, este vector está a 200 grados. Ah, pero este vector que está acá ahora está 20 grados antes de los 360. Entonces, este vector debe de estar a 340 grados. ¿Más o menos quedó claro esto? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda? Sí, sí quedó claro. Bien. Entonces, la segunda característica de los vectores es que necesitan una magnitud, perdón, una dirección. Y la dirección va a estar dada por un ángulo. Y la última característica de los vectores, que es la característica número 3, es que tienen un sentido. Y el sentido está dado por la cabeza de la flecha. Esto es lo que me va a dar el sentido. Magnitud, dirección y sentido. ¿Por qué? Porque si yo no coloco aquí la flechita, a ver, voy a borrar aquí. Si yo no coloco la flecha del vector, entonces sé que es un vector. ¿Por qué sé que es un vector? Porque tiene una magnitud, vale 10 newtons, tiene una dirección dada por la letra teta, dirección. ¿Y el sentido hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia dónde va el vector? Eso también es bastante importante. ¿Por qué? Voy a dibujar de nuevo por acá. Si fuera hacia arriba, entonces estaría orientado así, teta. Pero si no fuera ese vector y fuera el vector que va hacia abajo, entonces estaría orientado hacia acá. Y entonces son dos vectores completamente diferentes. Quiero que tengan en cuenta eso. La cabeza de la flecha es la que me dice hacia dónde apunta el vector. Y entonces, ¿en cuál de los 4 cuadrantes se encuentra? Si en el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto cuadrante. Muy importante. Entonces, ¿tienen alguna duda, chicos? No. No, Profe. profe. Bien, entonces ya terminamos esta primera parte. Esto es la definición del vector. Recuerden, esto que acabo de escribir y lo que acabo de decir, no necesariamente debe de estar escrito como tal puntualmente, pero sí todos los garabatos que haga, porque los garabatos les pueden ayudar y a lo mejor escriben magnitud, dirección y sentido, que es la definición de vector. Bien, ahora vamos a recordar algo de geometría analítica.
Algo muy importante. Por ejemplo, voy a dibujar, voy a leerles un problema. Vamos a ver un vector V, así se va a llamar el vector, representado por un segmento de recta dirigido que va del punto inicial 0, 0 al punto final 3, 2. Y tengo otro segmento de recta dirigido llamado U que va del punto 1, 2 hasta el punto 4, 4. Entonces aquí tengo dos vectores. Lo que me pide el problema es verificar que estos vectores sean iguales o equivalentes. La palabra que utiliza el libro son equivalentes. ¿Cómo voy a saber si estos dos vectores son equivalentes? Bueno, para que sean equivalentes, los vectores deben de tener la misma magnitud. No necesariamente el mismo sentido. Es decir, uno puede ir hacia arriba, otro puede ir hacia abajo. Pero si miden lo mismo, entonces esos vectores son equivalentes porque miden igual. No haciendo referencia a su dirección, solamente a su magnitud. Entonces, Sí, son equivalentes, ¿no? no sé. Sí. Lo que vamos a hacer es saber si es cierto. El primer vector es el punto inicial es 0, 0 y el punto final es 3, 2. Entonces, 1, 2, 3 y después 1 y 2. Este es el primer vector, cuyo punto inicial es 0, 0 y cuyo punto final es 3, 2. Ahora, el segundo vector, su punto inicial es 1,2, entonces 1 en X, 2 en Y, aquí este va a ser su punto inicial, y su punto final es 4,4, entonces 1, 2, 3, 4 en X, 1, 2, 3, 4 en Y. Bueno, más o menos. Ustedes en su cuadrícula lo hacen bien. Entonces, este es el primer vector que va de 0, 0 a 3, 2, y el azul es el segundo vector que va de 1, 2 a 4, 4. ¿Cómo voy a saber que estos vectores sean equivalentes? Aquí vamos a recordar una fórmula que ustedes utilizaron en geometría analítica para poder probar esto. ¿Cuál es esa fórmula? La fórmula de distancia entre dos puntos. Entonces, Y2 menos Y1. Ajá, exactamente. La longitud de un vector que generalmente, a ver, este va a ser, vamos a decir que este es el punto A y este es el punto B. Este es el punto C, este es el punto D. Entonces, la longitud, que ahora nosotros la vamos a manejar de esta manera, la magnitud del segmento AD va a ser igual a la raíz cuadrada de Y2 menos Y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado. Esta es la operación que debo hacer. Esta es la fórmula para encontrar la distancia entre dos puntos. Y en este caso, aquí me equivoqué, debe de ser AB. Voy a utilizar los puntos correspondientes a AB. AB es este que está por acá. Entonces, primero me piden el punto final Y2 y Y1. Recuerden que un punto, cualquier punto en el espacio, está formado por una coordenada X, una coordenada Y y una coordenada Z. Sin embargo, aquí solamente me restrinjo a XY y XY, donde el 2 y el 1 hacen referencia a que 2 es el punto número 2, 1 es el punto número 1 y así sucesivamente. Entonces, para el primer punto, ¿cuál sería Y2 o la coordenada en Y? 2. Ajá. Menos Y1 y Y1 vale 0. 0. Entonces, 2 menos 1, ¿cuánto es? 2 2. elevado al cuadrado, más. Ahora, X2, ¿cuánto vale X2? Vale 3 menos X1, que vale 0. 3 menos 0 son 3 al cuadrado. Entonces, al momento de hacer esto, tengo 2 al cuadrado son 4, más 3 al cuadrado son 9, 4 más 9 son 13, ¿están de acuerdo? Entonces la respuesta o cuánto mide esto de aquí es raíz de 13. No vamos a, siempre que tengamos raíces y no las podamos obtener, las vamos a dejar indicadas. Entonces la longitud de este vector, de este primer vector AB, es raíz de 13. De esta misma manera, ahora vamos a usar la misma fórmula, pero ahora para saber cuánto vale, cuál es la magnitud del vector CD. Primero,
punto y final menos y inicial. 4 menos 2, ¿cuánto es? 2. Al cuadrado más, ahora en y, 4 al cuadrado, perdón, 4, x2 menos x1, 4 menos 1 son 3 al cuadrado. Y si se dan cuenta es lo mismo, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, entonces esto nos va a dar raíz de 13. Y entonces ahora sí puedo afirmar, porque ya tengo una forma matemática de hacerlo, que estos dos vectores son equivalentes. Y puedo decir el vector u, lo voy a escribir por acá arriba, el vector u es igual al vector b. ¿Por qué? Porque ya sé y ya lo comprobé matemáticamente. ¿Y en qué unidades? ¿Recuerdan las unidades? Pues no sé, en la que se me ocurran. A lo mejor esto está en centímetros. ¿Por qué no lo dice? Entonces, ¿qué aprendieron de aquí? O más bien, ¿qué recordaron? Recordaron encontrar distancias entre dos puntos y, bueno, eso es todo lo que recordaron. ¿Qué aprendieron? Aprendieron que la magnitud, es decir, cuánto mide este vector y cuánto mide este vector, se representan entre entre dos barras y en medio el segmento, o también aquí pude ver escrito magnitud de D y por acá pude ver escrito magnitud de U. Siempre esas dos barras representan la magnitud de un vector. Y esta es la manera de poder hacerlo de manera, bueno, esta es la forma de poder hacerlo de una manera rápida y adecuada. Así se calcula la magnitud de un vector, siempre y cuando yo conozca dos puntos del vector. ¿Dudas? Ninguna. No. Va, eso me agrada. Borrar, 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 borrar. Entonces, ya sabemos que un vector tiene un punto inicial y un punto final. Sin embargo, los vectores también se pueden definir por algo que se llaman componentes. Voy a dibujar de aquí un vector que tiene punto inicial por acá, de coordenadas x1, y1, y tiene punto final por acá, punto 2 de coordenadas x2, y2. Entonces, y esta cosa de por acá yo le voy a decir que es el vector u. Ese es el vector u. Ahora, ¿qué son las componentes del vector? Un vector se escribe de la siguiente manera. Así. Ya no entre paréntesis como un punto, sino ahora entre estas cosas que no me acuerdo cómo se llaman. Dos cositas triangulares. Esa es la forma correcta de colocar o de escribir un vector. ¿Cómo encuentro las componentes de un vector? ¿Qué son las componentes de un vector? Bueno, un vector tiene una componente en X y una componente en Y. Pero ¿cómo encuentro esas componentes? ¿O a qué me refiero con eso? La componente en X la voy a encontrar haciendo la resta de X2 menos X1. Y la componente en Y voy a encontrarlo haciendo la resta de Y2 menos Y1. Donde X2 y X1, Y2 y Y1 son los puntos iniciales y finales de este vector. Haciendo esto, yo puedo decir entonces que el vector es igual a una coordenada en X y una coordenada en Y, donde X está dado por esta resta y Y está dada por esta resta. Esto es un vector. Cuando yo tengo una notación vectorial, es decir, esto que está aquí, yo lo que voy a hacer, o más bien, la forma gráfica de dibujar el vector es de la siguiente forma. Por ejemplo, voy a dibujar este vector. Este vector es el mismo que estaba por allá dibujado, pero ahora, como es una notación vectorial, el vector siempre va a partir del origen. Me voy a mover X unidades en el eje de las X y después me voy a mover Y unidades en el eje de las Y, es decir, los números que yo tenga por aquí. Eso es como voy a representar un vector es la forma de representar un vector a partir de sus componentes. Y recordar que estas cosas de por acá, esta resta, se llaman componentes del vector. Componente en X y componente en Y. Y ya sabemos que lo que mida por acá se va a llamar, ¿cómo se va a llamar esto? Magnitud. Tiene tres Magnitud. nombres, de hecho. Se llama magnitud,
longitud, y a mí me gusta utilizar este tercer término o norma del vector. Estas tres cosas son equivalentes. Estas cosas significan exactamente lo mismo. Longitud del vector, magnitud del vector, y lo que vamos a nosotros a utilizar es la palabra norma del vector. Entonces, cuando yo diga que vamos o que tenemos que encontrar la norma del vector para algo, ya saben que es la referencia a la magnitud. Entonces, si nosotros ya sacamos si nosotros ya obtuvimos las componentes del vector, entonces su norma va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Es decir, esos números que están aquí, solamente los elevo al cuadrado, les saco la raíz, y ese resultado va a ser, perdón, se me olvidaron las barras, la norma del vector. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? Profesor, la norma del vector sería lo mismo que lo de arriba, ¿no? Porque si elimina el cuadrado y la raíz, daría lo mismo, ¿verdad? Si elimino el cuadrado y la raíz, ¿cuál cuadrado? X al cuadrado y más y al cuadrado. ¿Cómo podré eliminarlos? O sea, tú estás sugiriendo que haga esto. Solamente es una pregunta, ¿eh? Sí, sí, claro. ¿Tú estás sugiriendo que yo haga esto? Ajá, no se puede, ¿verdad? No, eso no se puede. Cada vez que haces Ok, eso, sí. cada vez que tú haces eso, probablemente un gato muera alrededor de tu casa. No puedes Vale, hacer va. eso. Eso está prohibido. Esto no se puede hacer. Jamás. No, era una duda nada más. Ok. Esto qué bueno que lo mencionaste, de hecho. Esto que trataba de hacer el compañero no se puede hacer. Es decir, no puedo yo calcular raíces cuadradas de sumas. Esto es una suma. No puedo sacar la raíz cuadrada a cada término. Eso está prohibido. Esto no se puede hacer. Lo que sí puedo hacer, por otro lado, y es correcto que lo mencione, sacar o obtener raíz cuadrada de multiplicaciones. Eso sí puedo. Esto sí es válido. Esto es correctísimo. Pero cuando son sumas, no puedo. Eso no podría hacerlo. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, hasta este momento, nosotros ya tenemos conceptos, nuevos conceptos. Ustedes ya tienen nuevos conceptos, y todo esto que estoy dibujando y diciendo debe de ir a su libreta. ¿Cuál es el primer concepto? Bueno, ya sabemos que es un vector, que tiene tres características, y aparte ya pudimos hacer que un vector en cualquier parte del plano cartesiano, escribirlo, perdón, bueno, que un segmento de recta en el plano cartesiano, en cualquier punto, hacerlo vector, y el nuevo dibujo del vector siempre va a partir del origen. Siempre, siempre, siempre. Quiero que esto les quede bastante claro. ¿Alguna duda entonces? No, todo bien. Perfecto. Ahora, yo voy a requerir que en este momento en sus apuntes, por favor escriban esto que está por acá, que es básicamente lo que les acabo de explicar. Un vector, sus componentes, siempre que se traslada, entonces se dibuja a partir del origen, y esto que está por acá, aquí dice que se llama longitud. Ya sabemos que también lo podemos conocer como norma del vector. Entonces, esto es una definición que me gustaría que estuviera en su libreta. ¿Ok? Todo el cuadrito, ¿verdad? Sí, el cuadrito. Lo voy a borrar, y ahora vamos a continuar con un pequeño ejercicio. Un ejercicio bastante simple, de hecho. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar la magnitud de un vector, y lo vamos a dibujar a partir del origen. Entonces, bueno, vamos a escribir que el vector U está conformado por el punto inicial 3 menos 7, y por el punto final menos 2, 5. Ok. Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues dibujar, ¿no? Siempre es bueno dibujar hacer una representación gráfica. El punto inicial es 3, 1, 2, 3 con menos 7. Vamos a suponer que está por acá.
Este es el punto 1. Y el punto 2 es menos 2 para acá y 5 positivo. Entonces acá. Este es el punto 2. Entonces todo esto que está por acá es el vector. Lo que me pide el problema es hallar la longitud de U. ¿Cuánto vale la norma de U? Entonces, bueno, para esto, primero, o sea, esto lo puedo hacer calculando la distancia entre dos puntos, pero vamos a encontrar el vector U. El vector U a partir de las componentes, o sea, lo que hicimos hace ratito. Y sabemos que para esto tenemos que la componente en X es X2 menos X1. ¿Cuánto es menos 2 menos 3? 1. No es cierto. Menos 5. Exacto. Ah, sí, no. Porque acuérdate que es final menos inicial. Ahora, 5 menos menos 7, ¿cuánto sería? Menos 2. No. 5 menos menos 7. Ajá. Menos por menos. 12. Ah, perdón, cierto. 12. Ajá. Recuerden que deben de hacer esto pues pasito a pasito. No es necesario que lo hagan a la y se va o directo, porque podemos equivocarnos. Ya cuando avancen en la materia, pues esto ya lo van a poder hacer cotidianamente, o sea, se les va a hacer hábito. Entonces, el vector es menos 5,12. Ahora, si yo quisiera dibujar este vector U, ¿cómo lo dibujaría? La componente en X, ¿cuánto vale? Vale menos 5. Entonces, de aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5. Y luego vale 12 hacia arriba. Entonces, estaría hasta por acá. Supongamos que es ahí. Y entonces, ahí obviamente no me quedó bien porque no tengo una cuadrícula, pero este vector en azul debe de ser exactamente el mismo que el vector en rojo. Ustedes en su libreta, por favor, lo hacen con los cuadritos y lo van a hacer bien. Ahora, la magnitud. La magnitud de U, yo sé que la magnitud de U es igual a la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale la componente en X? Menos 5. Menos 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. Exacto, 25. Más la componente en Y vale 12, ¿están de acuerdo? Y 12 al cuadrado son 144. Entonces, 25 más 144 son 169, creo. Sí, 169. Y la raíz de 169 es una raíz exacta. Es igual a 13. Entonces, la norma de este vector es 13 unidades. Ahí le puse la U porque no sé qué unidades estoy manejando. No sé si son metros, pulgadas, pies, centímetros, kilómetros, no sé. Vamos a dejarlo en unidades y que sean las unidades que sean. ¿Tienen dudas con respecto a este ejercicio? No, No. ninguna. Va, está fácil, ¿no? Bien. Ahora, por tercera vez, chicos, les voy a pedir que se vuelvan a unir a la reunión, porque ya solamente quedan 10 minutos o menos. Entonces, pues únanse.